Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, me ha tenido pensando mucho y me ha dejado con un montón de emociones encontradas. El tema que vamos a tratar hoy es algo que creo que a muchos nos resuena: la nostalgia, los recuerdos, el pasado y por supuesto el amor. Y para adentrarnos en esto vamos a hablar de Kerem y Hande y de cómo Kerem, a pesar de estar en un romance actual, parece revivir el pasado con Hande. Ya sabéis, en este canal me encanta explorar las relaciones, los dilemas emocionales y esas situaciones de la vida que nos hacen reflexionar. Y la historia de Kerem es perfecta para eso. Es de esas situaciones que te hacen preguntarte, ¿es posible amar a dos personas a la vez? ¿Es justo para alguien que te aferres a un recuerdo mientras estás en una nueva relación? ¿Cómo afecta el pasado a nuestro presente y a nuestro futuro romántico? Estas son solo algunas de las preguntas que vamos a intentar responder. Antes de que empecemos a desglosar todo, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes y profundos sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que les gusta lo que hago. Así que no lo duden y suscríbanse. Ahora sí, empecemos. La premisa es bastante simple, pero el trasfondo emocional es complejo. Tenemos a Kerem, un hombre que presumiblemente está viviendo una relación actual, una nueva historia de amor. Pero al mismo tiempo parece que su corazón sigue anclado en el pasado, en los recuerdos de su relación con Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta esta conexión con el pasado? ¿Cómo se traduce en su comportamiento, en sus decisiones, en la forma en que se relaciona con su nueva pareja? Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué Kerem, a pesar de estar en una nueva relación, sigue sintiendo esta conexión con el pasado? Las razones pueden ser múltiples y complejas. Quizás la relación con Hande fue una relación muy significativa, un amor de esos que marcan, que dejan huella. Tal vez compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias intensas que dejaron una impronta en su corazón. Puede ser que Hande represente algo especial para él, algo que ahora echa de menos en su vida. Tal vez, y esto es muy común, no haya tenido un cierre adecuado con Hande. Quizá quedaron asuntos pendientes, palabras sin decir, sentimientos sin resolver. Esto a menudo crea un vacío que el presente intenta llenar, pero que el pasado sigue reclamando. Otra posibilidad es que la nueva relación de Kerem no esté satisfaciendo completamente sus necesidades emocionales. Tal vez, aunque quiera a su nueva pareja, algo le falta, algo no encaja del todo. Y en ese vacío los recuerdos de Hande florecen, se vuelven más vívidos, más atractivos. Es como si el pasado ofreciera una solución, una promesa de felicidad que el presente no puede garantizar. También podríamos pensar en la idealización del pasado. A veces con el tiempo tendemos a recordar las relaciones de forma más romántica, más perfecta de lo que realmente fueron. Los malos momentos se difuminan, y solo quedan los recuerdos bonitos, los momentos felices. Y esto puede ser un gran problema, porque nos impide ver la realidad de nuestra situación actual. Nos impide valorar lo que tenemos y nos hace buscar algo que quizás nunca existió realmente. ¿Cómo se manifiesta esta conexión con el pasado en la vida de Kerem? Podríamos imaginarlo revisando fotos antiguas, escuchando canciones que le recuerdan a Hande, visitando lugares que compartieron juntos. Podría incluso mantener contacto con ella, ya sea de forma directa o indirecta, a través de amigos en común o redes sociales. Podríamos verle hablando de Hande con sus amigos, comparando sutilmente a su nueva pareja con ella, o incluso soñando con ella. Otra forma de manifestación podría ser a través de su comportamiento. Podría mostrarse distante, ausente, ensimismado en sus pensamientos. Podría evitar hablar del futuro o mostrarse reacio a comprometerse plenamente en la nueva relación. Podría tener cambios de humor repentinos, sentirse más vulnerable y sensible. Y por supuesto podríamos imaginarlo sintiendo culpa, remordimiento por no poder olvidar el pasado y por no poder amar a su nueva pareja por completo. Ahora, pongámonos en la piel de la nueva pareja de Kerem. Imaginen la frustración, la inseguridad, el dolor que puede sentir. Estar en una relación con alguien que parece estar más conectado con su pasado que con su presente es una situación muy difícil.
Es como luchar contra un fantasma, contra una sombra que siempre está presente. Es sentir que no eres suficiente, que no puedes competir con el recuerdo de otra persona. La nueva pareja de Kerem podría sentirse constantemente comparada con Ande, evaluada, juzgada. Podría sentir que Kerem no está realmente presente, que su mente y su corazón están en otro lugar. Podría cuestionarse la sinceridad de los sentimientos de Kerem, la validez de su relación. Podría sufrir ataques de celos, de inseguridad, y eventualmente sentirse profundamente infeliz. Es fundamental que Kerem tome conciencia de su situación. Debe reconocer que su pasado está afectando su presente y que necesita hacer algo al respecto. Debe decidir si realmente quiere estar en su nueva relación o si necesita cerrar el capítulo de Ande definitivamente. Si decide seguir adelante con su nueva relación, tendrá que hacer un esfuerzo consciente para dejar atrás el pasado. Tendrá que dejar de revivir los recuerdos de Ande, dejar de compararla con su nueva pareja, dejar de idealizar el pasado. Tendrá que centrarse en el presente, en construir una nueva relación, en conocer y amar a su nueva pareja por lo que es. Esto podría implicar terapia, hablar con un amigo de confianza, escribir un diario, cualquier cosa que le ayude a procesar sus emociones y a sanar las heridas del pasado. Deberá comunicarse abierta y honestamente con su nueva pareja, explicarle lo que siente y trabajar juntos para superar los desafíos que se presenten. Pero, ¿qué pasa si Kerem decide que aún siente algo por Ande? Esta es una situación mucho más complicada, que requiere mucha reflexión y honestidad. Si realmente sigue enamorado de Ande, lo más honesto sería hablar con ella y plantearse la posibilidad de retomar la relación. Pero esto, por supuesto, implicaría dejar a su actual pareja, romper la relación y asumir las consecuencias de sus decisiones. Es importante destacar que no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada situación es única, cada relación es diferente. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, tomar decisiones basadas en el amor y el respeto, y asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Otro aspecto interesante es la influencia de la sociedad y la cultura en estas situaciones. En muchas culturas, se espera que las personas tengan una sola pareja a la vez. El amor romántico se idealiza y se espera que sea duradero y exclusivo. Por lo tanto, la infidelidad emocional, el aferrarse a los recuerdos de una expareja, es a menudo estigmatizada y vista como un signo de inmadurez o de falta de compromiso. Sin embargo, también es cierto que las relaciones humanas son complejas y que el amor no siempre sigue un camino lineal. A veces las personas se enamoran de más de una persona a la vez, o se sienten atraídas por el pasado, incluso cuando están en una nueva relación. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, y tomar decisiones que sean coherentes con nuestros valores y nuestras necesidades. En el contexto de Kerem y Ande podríamos imaginar diferentes escenarios. Podríamos imaginar a Kerem tratando de olvidar el pasado y concentrándose en su nueva relación, con más o menos éxito. Podríamos imaginarlo luchando contra sus sentimientos, intentando ocultar su conexión con Ande. Podríamos imaginarlo comunicándose abierta y honestamente con su pareja, compartiendo sus sentimientos y trabajando juntos para superar los desafíos. O incluso podríamos imaginarlo tomando una decisión radical y retomando su relación con Ande. Cada escenario tendría sus propias consecuencias, sus propios desafíos, sus propias alegrías y tristezas. Lo importante es que Kerem sea consciente de sus emociones, que tome decisiones informadas y que asuma la responsabilidad de sus actos. Este tema es realmente fascinante porque nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del amor, de las relaciones y de la experiencia humana en general. Nos recuerda que el pasado siempre nos acompaña, que los recuerdos, las emociones, las experiencias vividas, influyen en nuestro presente y en nuestro futuro. Nos invita a cuestionar nuestras propias relaciones, a examinar nuestros propios sentimientos, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia sobre el amor, la nostalgia, la memoria, las decisiones y las consecuencias. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida amorosa, sobre nuestras propias relaciones, y sobre cómo el pasado puede influir en nuestro presente. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem? Podemos aprender la importancia de la comunicación abierta y honesta en las relaciones. Debemos ser capaces de expresar nuestros sentimientos, de compartir nuestras preocupaciones, de comunicarnos con nuestra pareja de forma clara y sincera. La comunicación es la base de cualquier relación saludable.
Podemos aprender la importancia de dejar el pasado atrás. Debemos ser capaces de aceptar que las relaciones terminan, que las personas cambian y que debemos seguir adelante. Aferrarse al pasado solo nos impide disfrutar del presente y construir un futuro feliz. Podemos aprender la importancia de la honestidad. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras expectativas. La honestidad es la base de la confianza y del respeto en cualquier relación. Podemos aprender la importancia de tomar decisiones conscientes. Debemos tomar decisiones basadas en el amor, el respeto y la responsabilidad. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y finalmente podemos aprender que el amor es complejo, que no siempre sigue un camino lineal, y que es importante ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. El amor es una de las experiencias más hermosas y complejas de la vida, y es importante disfrutarlo, aprender de él y crecer a través de él. En resumen, hemos explorado la historia de Kerem y Hande y hemos analizado cómo Kerem revive el pasado mientras disfruta de su relación actual. Hemos discutido las posibles razones detrás de esta conexión con el pasado, cómo se manifiesta en su comportamiento y en su vida, y cómo afecta a su nueva pareja. Hemos considerado las diferentes opciones que Kerem tiene, y hemos analizado las implicaciones de cada una de ellas. También hemos explorado la influencia de la sociedad y la cultura en estas situaciones. Y finalmente hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya proporcionado nuevas perspectivas sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem debería dejar el pasado atrás? ¿Creen que debería intentar retomar su relación con Hande? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.